Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro canal. Arepa y bolón. Mi nombre es Kenya y soy de Ecuador. David, Venezuela. ¡Bienvenidos! Este canal habla y trata de historias, de anécdotas, de cosas que nos han pasado tanto a Kenya y a mí y nuestros distintos puntos de vista, ya que ambos tenemos edades distintas. En Caracas existía un lugar llamado El León. Era un sitio bastante concurrido por distintas personas del ámbito y la élite caraqueña. Ese sitio quedaba en el este de Caracas, en un sitio que se llamaba La Castellana específicamente. Era el sitio de reunión de los jóvenes ejecutivos que salían de las empresas y se sentaban a tomarse una cerveza, a conversar de cómo les había ido en la semana. Súper bien, era un sitio bastante guay. He tenido muchas ridiculeces en mi vida y recuerdo una, tenía 21 años, alrededor de 21 años, y se me ocurrió un día empezar a fumar pipa. Era pipa con picadura de tabaco y recuerdo que las picaduras eran que sí de chocolate, de manzana. Eso nunca sucedió en Ecuador. No. O al menos en mi época no, nadie... Las únicas pipas que se veían eran, bueno, por otra cosa, pero así con picaduras y eso no. Ya. Creo que la pipa en aquel momento es como el vapor de hoy en día. Normalmente es para gente mayor. Yo tenía como 21, 22 años y me iba al León, muy ridículo, con mi pipa y lo preparaba allí con mi cara de sobrado y me fumaba mi pipa. Y una que otra mesa también tenía otro ridículo, tal cual como yo fumándose una pipa y bueno, súper ridículo. Como esas millones y millonas, como dice alguien por ahí. Historias así similares, como una, por ejemplo, de alguien que conozco, que una vez me dijo que los grillos tenían una boca y tenían tremendas cuerdas vocales porque hacían ese ruido con la boca. Espérate, hay que dar contexto. En Guayaquil, que es un lugar de la costa de Ecuador, en una temporada que creo que es invierno, si no mal recuerdo, salen muchísimos grillos por toda la ciudad, muchísimos, se infesta la ciudad de grillos. Entonces, si tú vas a, por ejemplo, el metro o por todos lados, hay full grillos y es, bueno, era un poco obvio de que, de que hicieran ruidos, o sea, yo asumí que hacían ruidos con la Tenían boca. tremendas cuerdas vocales, eran barítonos. Pero lo que pasa es que como había mucho y era como Sopranos. que un ruido inundaba todo el lugar. Entonces era como que lo asumías así rápido, es Ya, con la boca, claro. obvio. Y siguiendo en la misma línea de ridiculeces de David, ¿fumaste tabaco? El tabaco así ese grandote. El cigarrillo, lo que ves, ese es uno de los temas. En Ecuador se llama tabaco a lo que en Venezuela reconocemos como el cigarrillo. Esos son temas de idiosincrasia, Y así así lo como, llevamos muchísimo. sí, Muchísimo. como el maduro o el plátano. En Ecuador se le conoce como maduro o verde. En No, Venezuela son dos es... cosas distintas. Maduro es el verde maduro Ajá, y plátano es el verde, con el que se los el verde tostones. maduro, no, eso es una redundancia. Me imagino que es así. Con lo que nosotros hacemos las tajadas, que es el Es el plátano, maduro. es el maduro en Ecuador. Y cuando aún no está maduro se le llama verde, que es con el que hacen los Los patacones, patacones, el bolón y todo tigrillo. eso. Recomendado, por eso este canal se llama así, porque yo soy fanático de la arepa y es muy emblemático de mi país, igual que el bolón es muy emblemático de la costa ecuatoriana y es delicioso. Recomendado tanto la arepa como el bolón. Normalmente esto es así, David nunca responde lo que le pregunto y se va por las ramas y se va en otra Así somos cosa los hombres. y se perdió el tema. Entonces, volviendo, fumaste pero el tabaco esos de habano, los grandes. No, peor, nunca. Bueno, si hubiese sido también una ridiculez yo con esa edad partiendo la vaina. No. Lo que sí intenté fumar fue, y de manera muy social, el cigarrillo normal. Creo que el que no pasó por la universidad y no intentó fumar miente. No me gustó y eso que yo vengo de un hogar de fumadores porque tanto mi mamá como mis dos hermanas fumaban. Ellas fumaban a escondidas en la adolescencia cuando yo era un niño y luego ya grandes empezaron a fumar delante de mi mamá y ella no tenía la moral como para decirles que no fumara porque ella sí se fumaba 2 o 3 cajetillas
al día. ¿En tu casa fumaron? No, Y quizás por eso tú no tienes cultura de fumadora tampoco. exacto. En mi casa, o sea, lo que se hacía socialmente era la bebida, más no el cigarrillo, eso nunca se vio. ¿Estás diciendo que en tu Obviamente, casa son alcohólicos? no, bebíamos socialmente, bebemos socialmente, pero el cigarrillo fue una cultura que jamás la adoptamos, entonces eso sí. Mi abuelo, por parte de madre, sí fumaba bastante, pero solo él. Hacemos una pausa para recordarte que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificación. Regresamos. A ver, Kenjis, cuéntame, en Guayaquil, en tu época de estudiante, ¿habían sitios así como el León? Cuando estaba en la universidad, sí. Es que en la escuela o colegio como que no salía mucho, pero en la ¿Era universidad... sometida? Sí, pero en la universidad sí. Entonces sí había plazoletas o había lugares donde se reunían nos reuníamos todos los jóvenes. ¿Qué quieres decir? Nos reuníamos, mi grupo de jóvenes y Ya, yo, ya. todos los jóvenes y se reunían también de otras universidades, entonces es como que... Aparte, en mi universidad había algo que ya no hay, que se llamaba piscinazo, que ahí siempre iban otras universidades y era un momento para reunirnos todos y conocer a más gente y eso. Yo sí empecé joven y pequeño. Lo que pasa es que era otra época. Nuestras mamás nos dejaban salir desde temprano y uno se quedaba en la calle sin supervisión y o tu mamá te pegaba un grito o alguien te buscaba de que mira, vayas a almorzar o algo así. Entonces era una época distinta. Entonces sí habían sitios, había un sitio en un lugar que se llamaba el CCT, que se llamaba 1900 Wall Street, que era como una especie de disco para adolescentes donde hacían promatiné y graduaciones. Creo que te comenté en algún momento de Sí. eso. Había un sitio que me encantaba, yo era bastante rockerito ya en mi preadolescencia y adolescencia. Un día mi mamá llegó con un regalo de cumpleaños, un cassette. Era un cassette de un grupo llamado Metallica era la primera vez que lo escuchaba y me enamoré totalmente de ellos. Ese cassette se llamaba King and All, Mátenlos a Todos, era muy bueno, era un sonido nuevo para mí. Y a partir de ese momento creo que yo empecé a cambiar un poco, mi forma de pensar se volvió más profunda, entonces ya iba a otros sitios, había un sitio en Plaza Venezuela que se llamaba Basurero, era un Qué fue antro, nombre. no, pero el sitio era bueno, entre comillas, ¿no? Dentro de la inocencia que uno tenía en esa época, era un sitio donde era un sitio de reunión de los jóvenes del momento y era de los jóvenes del momento rockeros. Era un sitio de mucho rock, mucha estridencia, pero muy bueno. Yo me iba todos los fines de semana allí. Te estoy hablando ya de los 17, 18 y 19. Ya pequeño, no, por supuesto que no habían sitios así, pero sí habían las pregraduaciones, habían los matinés, los famosos matinés. Yo sí me iba a esos matinés. Nos reuníamos en el bulevar todos y ahí, ¿dónde es la fiesta? ¿Dónde es la rumba? ¿Dónde es la pachanga? Y ahí nos íbamos sin rumbo, sin ser invitados a veces, como lo que en Venezuela llaman arroceros. Y Paracaídas, Ecuador. para Ahí están las otro tema, ¿ves? diferencias. Arroceros son los paracaídas, suena más bonito paracaídas. Ajá. Y la pasamos súper bien y era de verdad algo muy sano. Hoy en día es muy complicado. Esta cámara me saca de cuadro. Hoy en día es muy complicado dejar a los niños solos y a su libre albedrío, a la libertad de Dios y luego a las 6 7 de la noche llamarlos para que regresen a casa. Así era nuestra adolescencia, nuestra pequeñez antes. ¿En tu caso era así? Sí, cuando estaba en el colegio acabo de recordar de que sí, si mis papás ven esto, mil disculpas. De que sí, los viernes por lo general siempre íbamos a la matiné, que era en una discoteca, que nos reuníamos así también de diferentes colegios y prácticamente era simplemente bailar y cosas así, porque no había nada de bebidas alcohólicas Ni drogas. ni drogas, no. Éramos muy zanahorias en ese aspecto y, y era hasta, creo que era de 2 a 6 de la tarde, o no más de eso. Entonces 6 y media se terminaba y cada cual iba a su casa. Entonces eso sí era plan de todos los viernes, ir a las matinés. Creo que en Ecuador era más sano porque en las nuestras sí había la típica guarapita o había esa bebida llamada cocuy que mezclábamos
con fruit punch o jugos de naranja. Y claro, no había drogas, eso sí no había, por lo menos en las que yo iba no había drogas, pero sí había bebida, algo muy, muy sano. Bueno, quien no tomó anís o quien no tomó canelita o guarapita, creo que vivía bajo una piedra. Ya recordé otro, el famoso vino pasita. Me acuerdo que nos íbamos a Puerto Píritu, nos íbamos todos los adolescentes, alquilábamos un bus y nos íbamos a Puerto Píritu y nos quedábamos en carpas allí y tomábamos vino pasita caliente con ese solazo. Qué horrible. ¿Bebidas de tu juventud? No digas que no bebiste nunca. Sí, 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 oye. Tomábamos vino de La cartón. puritana. Vino de cartón, el que se usa para cocinar. El vino de cartón, ese tomábamos porque era el único que nos vendían Para porque... cocinar, no. Sí, era para cocinar. Era el único que nos vendían porque era de cocina. Entonces, ese era el único que Qué podíamos horrible. tomar. Y de ahí, obviamente, cuando en mi colegio hacíamos viajes, Ah, ¿eres dueño de un colegio? claro, Ah, interesante. en el colegio en el que yo Y ese estudié, dinero, ni sabía. en el colegio en el que yo estudié, todos los años hacíamos gira pedagógica, que era irnos a cualquier otra parte dentro de Ecuador, irnos por, creo que eran 4 o 5 días. Entonces ahí sí bebíamos los más grandes, siempre llevaban en las maletas. ¿Qué llevaban? El vino de cartón. Vino de cartón y después tal vez algunos han de acordar que existía el trópico seco o la caña manada. ¿Tú nunca has probado eso? No. Bueno, es como aguardiente, es aguardiente, no es como, es aguardiente. Como el cocuy. Acá se tomaba caña manadita, trópico seco, puro y pájaro azul también y se lo mezclaba con tampico. No sé si tú escuchaste el tampico. No. No, era jugo de naranja y se lo mezclaba con eso y eso se tomaba. Y sí, sabía rica. También apareció luego el Pedrito Coco. ¿Has probado Pedrito Coco? Es un aguardiente que sabe... No fui adolescente en Ecuador. Es un aguardiente que sabe a coco. Y el helado es muy rico. Sí. Sí. O sea que te emborrachas con frío. ¿Ah? Te emborrachas con frío, pues si te lo haces helado y tiene licor, No, lo dejas helar. ya. Y te lo tomas así helado. Es muy rico. Y todas esas cosas tomaba antes, cuando era joven. Y ahorita un vinito, algo suavecito. Un vinito suavecito. Yo también, fíjate que con la edad ya tienes menos resistencia al alcohol. Confirmo. Confirmo. Yo no puedo beber lo que bebía antes, por supuesto, en las cantidades que bebía antes. Y yo al otro día, como si no hubiese pasado nada, cosa que le pasa a tu hermana, que tu hermana bebe, y al otro día, como si nada, nosotros bebemos ahorita y caemos en coma literalmente. 3 días. 3 días sin pararnos de cama y sin tampoco exagerar. Creo que en estos días antes de viajar nos tomamos. Yo me tomé una botella con ustedes, que estabas con Gema, con tu amiga, y tú te Saludos a Gema. tomaste tres botellitas y yo una botellita y ya yo sentía como que. Yo nunca me he emborrachado, ojo, sí me mareo, me pongo happy, pero Me canso de contarla. de vomitar y todo tú. Yo no. Una vez, esto es una anécdota muy cómica, me da un poco de pena, una de las ridiculeces que hice, esta va para la lista. Creo que estábamos bebiendo. Un paréntesis, este canal se creó para hacer quedar mal a David. Sí, yo mismo, como, Se autotune. como diría el presidente de algún país, yo me autosuicido. Eso lo he dicho yo. Eso lo ha dicho cierto presidente de algún país latinoamericano. Una vez en casa de mi mamá, con mis vecinos y amigos de la infancia, había un matrimonio abajo en el edificio y decidimos tomar ron Pampero, una marca venezolana. Y recuerdo que me pasé de bebida y me dio hambre, me fui a mi casa y abrí una lata de maíz dulce, que por eso es que no me gusta el maíz dulce ahorita, porque eso fue horrible. Creo que hice tanto el ridículo que entré al matrimonio, a la recepción del matrimonio, a la fiesta, y le dije a todos que yo había tenido algo con la novia, y estaba el novio, bueno, me sacaron, me tomaron fotos, borracho, me dormí en el piso porque les daba pena tocar la puerta de mi casa y que mi mamá salga molestísima a decir qué pasó con este muchacho, dónde lo perdimos, qué pasó con él, dónde se nos murió, dónde pasó esto, por qué cambió. Entonces yo dormí en el piso y me colocaron periódicos y al otro día me levanté con los periódicos y con muchas fotos mías en la cartelera del edificio. ¿Qué te Qué parece? vergüenza. Sí. No. Uno es una borracha responsable. Nunca he hecho ningún Nunca tipo de perdiste esos la clase. shows. Exacto. Y ya cuando me siento un poco mareada me voy a dormir. Ah, muy Entonces, bien.
Yo Jamás. sí hice el ridículo muchas veces, Por aunque... eso es que ahora no toma. Ya. Por eso. No, es que no, de verdad que lo que sí tenían los papás de antes también y que les recomiendo a los papás de ahorita, es preferible beber en En casa casa. con los hijos y enseñarles a beber, no emborracharlos ni convertirlos en alcohólicos desde temprana edad, pero sí enseñarlos a beber. Mira, esto es una cerveza, la mayoría de nosotros pequeños no nos gusta la cerveza porque tiene un sabor amargo, Pero es un ahora. gusto adquirido con el tiempo, pero sí enseñarles a beber poco a poco para así cuando salgan con los amigos sepan que cómo se bebe, hasta dónde se bebe y que hay que moverse cuando se bebe, no hay que quedarse sentado y que hay que beber mucha agua también para que te pegue mucho menos y que todos tenemos un límite de bebida y cuando ya tú sepas que estás sobrepasando ese límite, hasta ahí llegó todo. ¿Qué opinas? Exacto. En mi caso, sí. No es que mi papá nos enseñó a ver, porque eso se escucha horrible. Más sin embargo, dentro del hogar sí como que En las probábamos un fiestas familiares. vinito, Eso. ajá, probábamos un vinito, desde cositas así súper suavecitas, hasta que después ya fuimos bebiendo un poquito más fuerte. En mi caso, no me gusta la bebida fuerte, soy más de cerveza, de vinito, cerveza. Yo soy más de ron. Yo soy más de ron y Whisky. de whisky. Pero Eso es muy fuerte. whisky me encanta, por ejemplo, el Jack Daniel Honey, mi favorito. Es muy dulce. Y un vinito de vez en cuando sí, pero no soy tampoco tan vinero. Ahora, comidas con vino sí, con fondos de vino sí me encanta. Y entonces íbamos tomando como que cosas así suavecitas y íbamos probando, pero sí, también recomiendo de que sean muy abiertos con sus padres, de que sus padres también les den la confianza para que puedan tomar en una reunión, pero con moderación. Todo con moderación es bueno. Tú le estás recomendando a los niños, yo le recomiendo a los padres. Los padres que van a beber Es con ambos, sus hijos que tengan la confianza ambos. es lo mejor porque les enseñan y también estar muy pendiente en sitios nocturnos que no les echen algo en la bebida. Ahorita hay unas tapitas que se le ponen a la bebida y eso protege que te agreguen algo allí en cuando tú sales a bailar o a hacer algo. Y sí, yo recomendaría que si vas a salir a bailar te lleves tu trago, bailes con tu trago, porque es lo No, mejor. yo en mi caso, cada vez que íbamos a discotecas, yo no soy de tomar en discotecas. O sea, es como que un vaso y con ese paso toda la noche. Porque era Porque, pichirra para robar la plaza. no, pero es algo de que sí tengo, de que en discotecas y lugares así nocturnos no voy a tomar. O sea, voy a bailar, a morirme de risa, a compartir con mis amigos y todo, pero no tomar. Yo soy de tomar en casa. Y en casa sí puedo tomar mucho, pero de ahí fuera de casa no. Sí, creo que tenemos eso en común, ¿no? A pesar de nuestra diferencia Uno. de edades, que ya con el tiempo uno prefiere las parrilladas en casa o en casa de amigos, hacer comelonas, hamburguesadas, perro calentadas, comprar pizza y quedarse viendo películas, o quizás también hacer fiestas, pero en casa ya todos los amigos. Tú bien sabes que los venezolanos somos un poquito más ruidosos que los ecuatorianos, inclusive que los guayacos, que se parecen mucho por esa sangre caliente a los venezolanos, pero somos un poquito más ruidosos y siempre, así solo seamos 3, 4, 5 venezolanos, siempre hacemos la fiesta, siempre hacemos el bochinche, como quien dice. Esencialmente de esto va el canal, de hablar sobre cosas que nos pasan del día a día, cosas triviales, anécdotas de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra preadolescencia, adolescencia y adultez. Entonces, nada, los invito a que se suscriban, a que comenten si es que ustedes también comparten alguna de las vivencias que hemos contado hasta ahora y nuevamente denle clic en la campanita y denle un me gusta a nuestro video. Sí, lo que queremos con este video, para complementar un poco lo que dice Kenya, es sembrar esas semejanzas con otras personas, con otras culturas, hacer un grupo de amigos acá, crecer en una comunidad bien amistosa donde intercambiemos esas anécdotas. Y si ustedes tienen una relación, una vivencia similar a la nuestra, también es válido que comenten o comenten también situaciones en las que han vivido para nosotros desarrollar esas situaciones porque seguramente nosotros las vivimos. Por favor denle like y los esperamos en nuestro próximo episodio. Chao.